¿Sabías que hay alimentos mencionados en la Biblia que no solo nutren el cuerpo, sino que también fortalecen tu hogar contra ataques espirituales? En un mundo donde la brujería y las influencias ocultas se infiltran sutilmente en nuestras vidas, la palabra de Dios nos ofrece protección poderosa. Éxodo 23:25 declara: adorarás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ti toda enfermedad. Esta promesa va más allá de la salud física. Es una garantía de cobertura espiritual cuando lo que consumimos está consagrado a Dios. Hoy exploraremos 7 alimentos sagrados que, al ser comprendidos en su dimensión espiritual, actúan como barreras contra toda obra de las tinieblas. Te mostraremos cómo estos elementos, usados con fe, pueden transformar tu hogar en un territorio impenetrable para la oscuridad. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los inicios de la creación, Dios dejó claro que cada elemento de la tierra tenía un propósito, incluso aquello que parece común o cotidiano. La comida, por ejemplo, no fue diseñada solo para sostener el cuerpo, sino para expresar la provisión divina, establecer pactos y, en muchos casos, proteger espiritualmente al pueblo de Dios. En un mundo cada vez más envuelto en prácticas oscuras, donde la brujería y las fuerzas de las tinieblas buscan infiltrarse incluso en los espacios más sagrados, es fundamental recuperar el entendimiento espiritual sobre lo que consumimos y cómo lo consagramos. La Escritura lo dice con claridad en Éxodo 23:25. Adorarás al Señor tu Dios, y Él bendecirá tu pan y tu agua, y yo apartaré de ti toda enfermedad. Esta declaración no solo apunta al bienestar físico, sino a una promesa de cobertura integral: cuerpo, alma y espíritu guardados por la obediencia a Dios y por el uso correcto de lo que Él ha provisto. Muchos creyentes han pasado por temporadas en las que el ambiente de su hogar se vuelve pesado, denso, espiritualmente perturbador. Insomnio persistente, discusiones constantes, enfermedades inexplicables, miedo sin causa aparente. Señales que muchas veces se descartan como simples coincidencias, pero que en realidad pueden ser indicios de ataques espirituales dirigidos. La Biblia es clara al advertirnos que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo. Efesios 6:12. En ese contexto, no es una exageración hablar de la brujería como una realidad operante. Y aunque muchos prefieren ignorarla, el enemigo actúa precisamente en los espacios donde la ignorancia reina. Por eso, recuperar el valor espiritual de lo que entra en nuestra casa y en nuestro cuerpo es una forma de cerrar puertas al adversario. A lo largo de las Escrituras, Dios usó alimentos no solo como provisión, sino como símbolos de pacto, limpieza y autoridad. Cuando el maná descendió del cielo en el desierto, no solo calmó el hambre del pueblo de Israel, también fue una manifestación tangible del cuidado de Dios y de su presencia activa. En Números 11, 7, 9 se describe el maná como algo celestial que se recogía cada mañana y se preparaba según la instrucción divina. No era simplemente comida, era testimonio de que Dios estaba con ellos, caminando junto a ellos, proveyendo cada día lo necesario. Hoy, ese principio sigue vigente. Lo que comemos, cuando es recibido con gratitud y consagrado a Dios, se convierte en un canal de su presencia. El enemigo, conocedor de los misterios espirituales, ha distorsionado muchas de estas verdades. En las prácticas de brujería y ocultismo es común el uso de alimentos para establecer pactos, realizar maldiciones o transferir cargas espirituales. Lo que Dios diseñó como bendición, el enemigo trata de usar para destrucción. De ahí que sea tan importante consagrar lo que entra en nuestro hogar y en nuestra boca. Pablo lo afirma en 1 Timoteo 4:4-5, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado.
Esta afirmación revela una verdad profunda. Hay una transformación espiritual que ocurre cuando oramos sobre lo que consumimos. Esa oración no es un simple gesto de gratitud, es una declaración de cobertura, una barrera que anula todo intento del enemigo de usar lo material como canal para su malicia. En el Antiguo Testamento encontramos múltiples ocasiones en las que los alimentos se convirtieron en signos de pacto y protección. En el relato del Éxodo, antes de que el ángel de la muerte pasara por Egipto, el pueblo de Israel fue instruido a comer cordero, pan sin levadura y hierbas amargas. Este acto no fue un simple ritual. Marcó la separación entre los que estaban bajo la cobertura de Dios y los que estaban expuestos al juicio. El cordero, cuya sangre se colocó en los dinteles de las puertas, es una sombra de Cristo. El pan sin levadura simboliza la pureza, y las hierbas amargas, la memoria del sufrimiento. Aquella cena no solo los alimentó, los cubrió, los marcó espiritualmente y los libró del desastre. Hoy muchas casas necesitan recuperar ese entendimiento. No basta con orar ocasionalmente. Es necesario establecer espacios de cobertura diaria, donde incluso lo que se cocina y se consume esté sometido a la autoridad de Dios. Jesús mismo utilizó el acto de comer como una forma de revelar lo espiritual. En la última cena tomó el pan, lo partió y dijo: «Este es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». Lucas 22:19. Y al tomar la copa añadió: «Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Lo que parecía una simple cena fue, en realidad, una declaración de guerra espiritual. Jesús no solo estaba anunciando su sacrificio, estaba estableciendo una forma de recordar y activar ese sacrificio cada vez que comiéramos el pan y bebiéramos de la copa con fe. Ese mismo principio se aplica hoy, cuando consagramos nuestra comida, cuando oramos sobre ella con entendimiento. Estamos recordando el pacto, reforzando nuestra protección y cerrando toda puerta que el enemigo desee abrir. He escuchado testimonios de personas que, sin saberlo, habían recibido alimentos contaminados espiritualmente, ya sea en reuniones sociales, en regalos o incluso en restaurantes. Después de consumirlos, comenzaron a experimentar pesadillas, ansiedad o divisiones en sus familias. No es superstición, es una realidad espiritual. Así como el alimento puede ser canal de bendición, también puede ser usado por el enemigo si no es cubierto en oración. Deuteronomio 7:26 dice con claridad: «No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema como ella. La aborrecerás del todo y la abominarás, porque es anatema». Esto no solo aplica a objetos físicos, sino también a lo que ingerimos. Traer algo a casa o al cuerpo sin discernimiento puede abrir puertas que luego serán difíciles de cerrar. Por eso es tan importante retomar el hábito de orar por los alimentos, no como un acto automático, sino como una declaración de autoridad espiritual. Cuando oramos, estamos diciendo: este alimento está bajo el señorío de Cristo, y todo propósito oculto que el enemigo haya querido introducir queda anulado en el nombre de Jesús. Estamos estableciendo un cerco, una línea espiritual que el enemigo no puede cruzar. Es lo mismo que hizo Job cada vez que sus hijos celebraban. Ofrecía sacrificios preventivos por si acaso habían pecado en su corazón. Ese mismo celo debemos tener nosotros. Orar antes de cada comida, discernir lo que entra en casa, pedir al Espíritu Santo que nos muestre si algo debe ser apartado. Recordemos el caso del profeta Eliseo. En Después Reyes 4:38-41, durante una gran hambruna, los hijos de los profetas estaban cocinando una olla de potaje. Sin saberlo, alguien echó una planta venenosa.
Al probarla todos gritaron: «Varón de Dios, la muerte está en la olla». Eliseo entonces pidió harina, la echó en la olla y dijo: «Sírvela a la gente para que coman». Y no hubo más daño. Este pasaje no solo revela el poder profético de Eliseo, sino una verdad espiritual. Cuando la presencia de Dios es invocada, incluso aquello que estaba contaminado puede ser purificado. Esa es la autoridad que se activa cuando consagramos nuestros alimentos con fe. El hogar de un creyente debe ser un altar permanente. Cada espacio, cada elemento, cada comida debe estar bajo la cobertura del Altísimo. Cuando lo está, ninguna brujería, ninguna maldición, ningún espíritu inmundo puede permanecer. Isaías 54:17 lo afirma con poder: «Ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio». Esta es la herencia de los siervos del Señor. Esta herencia incluye también lo que consumimos. No estamos solos ni indefensos. Tenemos una autoridad delegada, un nombre poderoso que sobrepasa todo nombre: Jesús. La comida entonces no debe ser vista como algo neutral. En el mundo espiritual, todo tiene significado, todo tiene implicaciones. Así como la sal fue símbolo de pacto, como se menciona en Levítico 2:13, «Sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no dejarás que falte jamás la sal del pacto de tu Dios sobre tu ofrenda». Así también hoy debemos entender que cada alimento puede ser instrumento de bendición si está bajo el pacto, o canal de contaminación si no lo está. Cuando se ora por los alimentos, se rompe todo pacto no deseado, se anulan maldiciones ocultas, se deshacen influencias. Es un acto sencillo, pero tremendamente poderoso. Y cuando se hace en familia, con fe, se establece un ambiente donde el enemigo no tiene cabida. He conocido hogares donde, tras comenzar a orar con entendimiento sobre su comida, los sueños de sus hijos cambiaron, las enfermedades cesaron, la armonía regresó. No fue casualidad, fue una guerra espiritual ganada con armas celestiales. En un tiempo donde el enemigo se disfraza de cultura, de costumbre, incluso de hospitalidad, los creyentes debemos estar alerta. Lo que el mundo ve como insignificante, Dios lo usa como arma. Así lo hizo con una piedra en manos de David. Así lo hace con el pan en nuestras mesas. La clave está en la fe, en el discernimiento y en la obediencia a su palabra. Romanos 14:17 nos recuerda: «Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo». Pero aún así, aquello que consumimos puede ser una extensión de ese reino cuando es santificado. Esta primera verdad, que la comida puede ser arma espiritual, debe transformar nuestra manera de vivir. No se trata de ritualizar lo cotidiano, sino de espiritualizar lo que muchas veces damos por sentado. Si lo hacemos, veremos cómo el ambiente espiritual de nuestro hogar cambia, cómo se silencia el ruido del enemigo y cómo se activa la protección de Dios. Porque cuando honramos a Dios en lo pequeño, Él se manifiesta en lo grande. Y aun lo que parece sencillo, como un pedazo de pan o un vaso de agua, puede convertirse en instrumento de liberación cuando se consagra con fe. El pan y la miel, presentes a lo largo de las Escrituras, no solo representan la provisión de Dios, sino que cargan con un simbolismo espiritual profundo que pocos comprenden. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, estos alimentos aparecen como manifestaciones tangibles del favor, la dirección y la dulzura de la presencia divina. En tiempos donde las tinieblas intentan infiltrarse en los hogares por medio de puertas abiertas, prácticas ocultas o simplemente negligencia espiritual, estos elementos bíblicos, cuando se entienden en su dimensión sagrada, se convierten en instrumentos de restauración, fortaleza y protección. No son talismanes, sino señales del pacto de Dios con su pueblo, activadas a través de la fe y la obediencia. En el libro de Éxodo, cuando el pueblo de Israel fue liberado de Egipto,
Dios prometió llevarlos a una tierra que fluía leche y miel. Esta descripción no era solo geográfica o agrícola, era una declaración profética. La miel simboliza la abundancia de lo que proviene de la tierra bendecida, mientras que el pan, representado por el maná en el desierto, es el símbolo más directo de la provisión diaria divina. En Deuteronomio 8:3, Moisés les recuerda: te humilló, te hizo pasar hambre, y luego te alimentó con maná, que ni tú ni tus antepasados habían conocido, para enseñarte que no solo de pan vive el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. Aquí el pan es más que sustento, es enseñanza, corrección, dirección. En este contexto, cuando se consagra el pan en el hogar, se está trayendo una dimensión de cobertura espiritual sobre cada miembro de la familia. No se trata de algo místico, sino de un acto de alineación con lo que Dios ya ha declarado en su palabra. El pan, en la mentalidad hebrea, no es solo alimento, es señal del pacto entre Dios y su pueblo. Jesús mismo, al multiplicar los panes para las multitudes, no solo satisfizo el hambre física, sino que reveló su naturaleza como el verdadero pan del cielo. Juan 6:35 recoge sus palabras: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre. Este versículo no solo apunta a la vida eterna, sino a la satisfacción y plenitud que vienen de estar bajo la provisión directa del Señor. Por otro lado, la miel aparece repetidamente como un símbolo de dulzura, consuelo y revelación. En el libro de Proverbios se dice: hijo mío, come miel, porque es buena, el panal es dulce a tu paladar, así será a tu alma el conocimiento de la sabiduría. Proverbios 24, 13, 14. Esta comparación entre la miel y la sabiduría muestra que en lo espiritual, la miel no solo representa bienestar, sino también entendimiento. En tiempos donde las tinieblas traen confusión, desánimo o desorientación espiritual, el símbolo de la miel apunta a la claridad que solo el Espíritu Santo puede traer al alma. La dulzura de la palabra revelada actúa como antídoto frente al veneno de la mentira y la opresión espiritual. El uso del pan y la miel en momentos estratégicos de la Biblia también es revelador. En 1 Samuel 14, Jonatán, el hijo del rey Saúl, había sido parte de una batalla donde todo el pueblo estaba fatigado. Mientras caminaba, encontró un panal de miel y extendió su vara para probar un poco. Inmediatamente su rostro se iluminó. La escritura dice: y le fueron aclarados sus ojos. 1 Samuel 14, 27. Esta escena no solo muestra el efecto físico de la miel, sino su impacto espiritual. En medio del agotamiento, cuando el pueblo estaba débil por no haber comido, Jonatán fue fortalecido. Sus ojos fueron abiertos. El ataque espiritual muchas veces se manifiesta en la fatiga, en el desgaste emocional, en la pérdida de visión. Aquí, la miel representa la restauración que viene cuando el alma se encuentra nuevamente con lo que Dios ha provisto. En momentos de batalla espiritual, cuando los hogares se ven atacados por influencias demoníacas, ambientes cargados o divisiones constantes, volver al símbolo del pan y la miel es regresar a la raíz de la provisión de Dios. El pan nos recuerda que cada día dependemos del sustento divino, no solo en lo material, sino en lo espiritual. La miel nos enseña que aun en medio del juicio o del desierto, la dulzura del Señor sigue estando disponible para quienes confían en Él. No es casualidad que en Cantares 4:11 se diga: como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua. Esta expresión muestra que el lenguaje impregnado por la palabra de Dios transmite vida, dulzura, restauración. En hogares donde las palabras han sido contaminadas por maldiciones, críticas o insultos, el símbolo de la miel es un llamado al retorno de la palabra dulce que edifica, restaura y protege. Jesús, al enseñar a sus discípulos, utilizaba constantemente elementos del entorno cotidiano para revelar verdades espirituales. En Lucas 24, cuando se aparece resucitado a los discípulos,
les pide algo para comer. Ellos le dan un pedazo de pescado asado y un panal de miel. Lucas 24:42. No fue un gesto trivial. En esa comida se revela una verdad profunda. Aún resucitado, el Mesías se identifica con la humanidad, con la mesa, con el pan y la miel. Él, siendo la palabra viva, consume la dulzura de la creación como señal de reconciliación entre el cielo y la tierra. En ese acto, la presencia de Cristo restablece el orden, elimina el temor, sana la incredulidad. En muchos hogares, lo que falta no es solo doctrina o estructura espiritual, sino la presencia viva de Cristo manifestada en lo cotidiano, en la mesa, en la comida, en los gestos sencillos. Consagrar el pan y la miel en oración es una forma de invitar su presencia a cada comida, cada conversación, cada ambiente familiar. En el libro de Ezequiel, el profeta tiene una visión donde se le entrega un rollo con la palabra de Dios. Se le ordena que lo coma. Al hacerlo dice: y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. Ezequiel 3:3. Este pasaje revela que la miel está directamente conectada con la experiencia de recibir la palabra en lo más íntimo. En hogares donde se siente confusión espiritual o donde hay dudas persistentes, consagrar la miel como símbolo del entendimiento espiritual puede ser un acto profético de restauración. No como acto mágico, sino como reconocimiento del valor de lo que Dios ha declarado. Así como Ezequiel fue fortalecido para hablar con valentía después de comer ese rollo, el creyente que alimenta su alma con la palabra y reconoce su dulzura es preparado para enfrentar toda oposición con discernimiento y autoridad. El pan, como representación del cuerpo de Cristo, tiene además un valor irrenunciable para quienes buscan protección espiritual. En 1 Corintios 10, 16, 17, Pablo dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo, porque un solo pan, un solo cuerpo somos, pues todos participamos de aquel mismo pan. Esta verdad no solo tiene implicaciones eclesiales, sino familiares. En la mesa del hogar, cuando el pan se parte y se ora con entendimiento, se recuerda y se activa esa comunión espiritual que cubre, protege y libera. Muchas veces el enemigo busca dividir, romper, fragmentar, pero el pan, cuando se ora con fe, es símbolo de unidad, de restauración de vínculos, de victoria sobre la fragmentación espiritual. La importancia del pan consagrado también se ve en el episodio donde los discípulos de Emaús caminan con Jesús sin reconocerlo. Fue solo cuando Él tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio que sus ojos fueron abiertos. Lucas 24, 30, 31. Este momento marca el poder revelador del pan bendecido. En hogares donde no hay claridad espiritual, donde hay confusión respecto al rumbo o propósito, establecer el acto de bendecir el pan puede ser una llave que abre la percepción, que restaura la visión y que conecta nuevamente con la presencia del Maestro. La batalla espiritual que muchas veces se libra en el interior del hogar no requiere grandes manifestaciones ni rituales complejos. Requiere actos de fe, entendidos desde la Escritura, activados con oración y obediencia. Tomar el pan, bendecirlo en el nombre del Señor, orar sobre la miel como símbolo de sabiduría y dulzura espiritual, no son acciones externas sin valor. Son recordatorios físicos de verdades espirituales que transforman el ambiente. Así como el incienso en el templo llenaba el lugar con aroma y representaba las oraciones de los santos, así también estos alimentos consagrados llenan la casa de presencia, orden y dirección divina. Cuando el enemigo quiere sembrar división, enfermedad o confusión, ataca lo cotidiano, distorsiona el lenguaje, contamina el ambiente y muchas veces lo hace comenzando por lo más básico, lo que entra en el cuerpo. En ese contexto, el pan y la miel, consagrados y recibidos con fe, actúan como escudos,
no por su composición física, sino por lo que representan en el mundo espiritual. La mesa del hogar se convierte en altar, la comida en acto profético, la bendición en muralla. Es en este entendimiento que cada hogar puede comenzar a ver transformación, no por fuerza ni por poder humano, sino por el Espíritu del Señor, que actúa cuando se le da lugar. Zacarías 4:6 nos recuerda: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Ese mismo espíritu está disponible para llenar tu casa, para renovar el ambiente, para traer paz donde hubo batalla. Pero requiere corazones que crean, bocas que confiesen, manos que bendigan lo que ha sido dado por Dios. El pan y la miel no son objetos mágicos, no son sustitutos de una vida de obediencia, pero cuando se entienden como lo que son, signos tangibles de una verdad eterna, y se reciben con fe, se convierten en puertas abiertas a la manifestación de Dios. En hogares que los consagran, no hay lugar para las tinieblas, porque donde el Señor es honrado, toda obra de las tinieblas pierde poder. Así ha sido desde el principio, y así seguirá siendo, porque su palabra permanece, y lo que Él ha declarado, nadie lo puede invalidar. El vino y el aceite han sido desde tiempos antiguos más que simples ingredientes en la mesa. Son símbolos cargados de significado espiritual, instrumentos del cielo que actúan como portadores de sanidad, presencia y autoridad divina. Ambos elementos aparecen a lo largo de toda la Escritura, no solo en contextos ceremoniales, sino como respuesta directa de Dios ante la necesidad, la opresión y la enfermedad. En un mundo donde las tinieblas operan sin cesar, muchas veces en silencio, infiltrándose en los hogares mediante puertas abiertas por la negligencia espiritual, el entendimiento bíblico de estos alimentos sagrados se vuelve esencial. Porque lo que Dios ha santificado para bendecir y proteger, el enemigo siempre buscará profanar y distorsionar. Pero aquellos que caminan en el conocimiento de la palabra, activan con fe lo que ha sido dado para vencer toda obra de oscuridad. Desde el inicio del ministerio de Jesús, el vino y el aceite marcaron momentos cruciales. En el relato de las bodas de Caná, el primer milagro registrado de Jesús fue transformar agua en vino. No fue un gesto superficial, ni una simple cortesía cultural. Fue una manifestación clara del poder transformador de Cristo en lo cotidiano. El vino escaseaba, pero donde hay presencia de Jesús, la escasez se convierte en plenitud. Juan 2:10 recoge las palabras del maestro de ceremonias: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. En medio de una situación social y aparentemente sin mayor importancia espiritual, Jesús establece un principio eterno. Donde Él reina, el vino no falta. El vino representa gozo, restauración, pacto. Y donde el enemigo ha traído tristeza, amargura o separación, el vino consagrado trae de vuelta la comunión, el gozo perdido, la unidad bajo el nuevo pacto. El aceite, por su parte, fue establecido como señal de santificación, de elección, de sanidad. En el Antiguo Testamento, el aceite era usado para ungir profetas, sacerdotes y reyes. La unción con aceite no era simbólica, sino un acto espiritual que separaba a la persona para una función divina. En 1 Samuel 16, cuando el profeta Samuel unge a David, el versículo 13 declara: y desde aquel día en adelante, el Espíritu del Señor vino sobre David. Este acto, aparentemente sencillo, activó un llamado, una cobertura y una impartición espiritual que acompañó a David durante toda su vida. El aceite no era solo un líquido, era el canal a través del cual el poder de Dios se manifestaba en lo físico y en lo espiritual. Cuando se entiende la autoridad espiritual del aceite, se comprende por qué Santiago 5:14 instruye de manera directa: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor.
Este mandato apostólico vincula la oración de fe con la acción de ungir. No es superstición, es obediencia. Es un acto de fe respaldado por la Escritura, un medio legítimo de transferencia espiritual, donde la unción actúa como canal del poder sanador de Dios. En hogares donde se han infiltrado enfermedades persistentes que no responden a tratamientos o donde hay opresión emocional inexplicable, la unción con aceite, hecha bajo dirección del Espíritu, con oración y fe, puede marcar el punto de inflexión. El vino también aparece en el contexto del pacto eterno. Jesús en la última cena toma la copa y dice: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Lucas 22:20. Aquí el vino no es solo bebida, sino representación tangible de la sangre de Cristo, que sella un pacto de salvación, protección y vida eterna. En la batalla espiritual, recordar el poder del pacto es una forma de establecer límites que el enemigo no puede cruzar. Cuando una familia ora sobre el vino, recordando el sacrificio de Jesús, se está recordando al infierno mismo que ya hay una sangre que fue derramada, que ya se pagó el precio, que no hay espacio para condenación, ni para maldiciones hereditarias, ni para pactos generacionales ocultos. El vino, en este contexto, actúa como recordatorio legal del derecho que los hijos de Dios tienen a vivir en libertad. El aceite también aparece en contextos de liberación. En Marcos 6:13 se dice que los discípulos echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Este uso específico del aceite en combinación con la autoridad de Cristo para sanar y liberar demuestra que los apóstoles no veían la unción como un rito, sino como parte del equipamiento espiritual que habían recibido para confrontar las tinieblas. En ambientes donde la brujería ha dejado rastros, donde objetos han sido utilizados para maldición o donde hay una carga espiritual evidente, la unción con aceite puede marcar el momento de ruptura, cuando lo que estaba oprimido se libera por el poder del nombre de Jesús y por la obediencia a la palabra. El aceite representa también la presencia constante del Espíritu Santo. En la parábola de las 10 vírgenes, Jesús destaca que solo las que tenían aceite en sus lámparas pudieron entrar con el esposo. Mateo 25:4 dice: mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Esta parábola no solo apunta al retorno de Cristo, sino a la importancia de mantener la presencia de Dios activa y operante en la vida diaria. En hogares donde el aceite es considerado símbolo de preparación espiritual, donde se ora pidiendo que el Espíritu Santo llene cada rincón, donde se entiende que el aceite no es un fin, sino un recordatorio de dependencia constante, se establece una atmósfera que repele lo inmundo, porque donde hay fuego encendido por Dios, el enemigo no puede permanecer. La unción con aceite también tiene una implicación territorial. En Génesis 28, Jacob tiene un sueño donde ve una escalera que une el cielo y la tierra, con ángeles que suben y bajan. Al despertar, reconoce que ese lugar no es común. Toma la piedra donde apoyó su cabeza y la unge con aceite. Versículo 18 dice: y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Luego llama a ese lugar Betel, casa de Dios. Esta acción revela una verdad espiritual. La unción no solo es personal, puede ser territorial. Cuando se unge con aceite un lugar, se está declarando que ese espacio pertenece a Dios, que está marcado para su presencia y que ninguna fuerza de las tinieblas tiene autoridad para operar allí. El vino, en su dimensión espiritual, también representa celebración en victoria. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel celebraba las fiestas del Señor, el vino era parte del gozo. Salmo 104:15 dice que Dios da el vino que alegra el corazón del hombre. Pero este gozo no era superficial, era gozo en obediencia, gozo bajo la cobertura de los mandamientos, gozo que surge de saber que el enemigo ha sido derrotado.
Por eso, en contextos donde la tristeza, el lamento o la desesperanza se han apoderado de una familia, levantar una oración sobre el vino consagrado puede ser el acto de fe que rompe la atmósfera de opresión y abre el corazón nuevamente al gozo de la salvación. En la práctica espiritual, el entendimiento de estos elementos transforma su uso. El aceite y el vino no deben ser tratados con ligereza ni como meros símbolos religiosos. Son recordatorios físicos de realidades espirituales. Y cuando se utilizan bajo la dirección del Espíritu y en conformidad con la palabra, activan la intervención divina de manera clara. Porque el poder no está en el aceite en sí, ni en el vino, sino en la fe que se deposita en el Dios que los estableció como medios. Hebreos 11:6 afirma que sin fe es imposible agradar a Dios. Así también, el uso de estos alimentos sagrados requiere una fe viva, que entiende que la victoria sobre las tinieblas comienza con obediencia y se sostiene con discernimiento espiritual. En tiempos donde la brujería opera con mayor sutileza, disfrazada de tradiciones culturales, arte o terapias alternativas, el pueblo de Dios necesita volver al discernimiento. No todo lo que parece inofensivo lo es. No todo lo que se tolera debe ser aceptado. Por eso, recuperar el valor espiritual del vino y el aceite en la vida diaria es un acto de resistencia espiritual. Es afirmar que el hogar está bajo pacto, que los hijos están cubiertos, que no hay espacio para tinieblas, porque el que habita en ese lugar ha declarado que Jesús es el Señor. El poder de la sangre de Cristo representado en el vino sigue siendo suficiente. La unción del Espíritu representada en el aceite sigue siendo necesaria. Ambos elementos usados con reverencia y fe no solo fortalecen al creyente, sino que establecen una cobertura espiritual que transforma el ambiente. Porque no luchamos solos, no peleamos con armas humanas. Nuestra confianza está en aquel que venció en la cruz y que nos ha dado todo lo necesario para vivir en libertad. Así como en la antigüedad se ungían los objetos del tabernáculo para que fueran santificados, hoy también se puede consagrar el hogar, la familia y cada espacio con oración y con la fe activa que reconoce el poder del vino y del aceite. Y cuando se ora, cuando se declara la palabra, cuando se unge con entendimiento, entonces los muros caen, las cadenas se rompen y el enemigo retrocede. No por fuerza humana, sino por el respaldo del cielo. Porque está escrito: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. Isaías 55:11. Así también, cada acto hecho en fe, con el aceite y el vino como elementos consagrados, prosperará en aquello para lo que fue enviado: restaurar, liberar, proteger. Porque en Cristo, toda arma que se levanta contra sus hijos ya ha sido vencida. Desde las primeras páginas del Antiguo Testamento, la relación entre el alimento y la santificación del pueblo de Dios queda establecida con fuerza y claridad. Pero entre todos los elementos que componen esa mesa sagrada, hay uno que suele pasar desapercibido: las hierbas amargas. Su sabor áspero y su simbolismo profundo los convierten en un alimento de confrontación, de memoria, de limpieza interior y exterior. No son placenteras al paladar, pero sí necesarias para el alma. Y en el combate espiritual que muchos hogares enfrentan hoy, donde la influencia de la brujería y lo oculto se disfraza con sutileza, las hierbas amargas nos enseñan que hay momentos en que es necesario recordar, confrontar y purificar, aunque duela, aunque no sea dulce, aunque incomode. Cuando Dios instruyó al pueblo de Israel a preparar la Pascua, no lo hizo de forma arbitraria. Cada elemento del rito tenía un propósito espiritual y profético. Éxodo 12:8 declara con precisión: esa misma noche comerán la carne asada al fuego, acompañada de pan sin levadura y hierbas amargas. Esa orden fue dada justo antes del momento de liberación, en medio de la opresión egipcia, a punto de que el ángel del Señor pasara sobre la tierra. El pueblo debía cenar con prontitud, con el calzado puesto,
y con una mesa que incluía amargura. Las hierbas no estaban allí por su valor nutricional, sino por su capacidad simbólica. Representaban el dolor del pasado, la esclavitud vivida, pero también el compromiso de no regresar a Egipto, de no olvidar quién había traído la libertad. Por eso, cada vez que se consumían, no se hacía con ligereza, sino con un corazón que reconocía la necesidad de ser limpiado, sacudido, purificado de toda mezcla. En la guerra espiritual, uno de los engaños más persistentes del enemigo es hacer que el pueblo de Dios olvide de dónde lo sacó el Señor, olvide cuán destructiva fue la vida sin Él, olvide el precio de la desobediencia. Cuando se pierde la memoria espiritual, se abren puertas que nunca debieron ser abiertas. Las hierbas amargas actúan como recordatorio amargo y necesario de aquello que debe ser dejado atrás para que el presente sea santo y el futuro no esté contaminado por ciclos repetidos. En hogares donde la atmósfera espiritual se ha vuelto pesada, donde se perciben opresiones persistentes, donde las discusiones parecen encadenadas a patrones antiguos, es señal de que se necesita una purificación profunda, una confrontación con lo que ha sido tolerado. Y es allí donde el símbolo de las hierbas amargas entra como un mensaje del cielo. Hay cosas que no se endulzan, se enfrentan. Hay heridas que no se ignoran, se sanan con verdad. Hay espíritus que no se negocian, se expulsan. La amargura en lo espiritual no siempre es negativa. Hay una amargura santa, una tristeza según Dios, como enseña 2 Corintios 7:10. La tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse. Esa tristeza que corta, que expone, que incomoda, es parte del proceso de limpieza. Las hierbas amargas, entonces, no son solo metáfora, son participación activa en ese llamado a purificarse, a dejar todo lo contaminado, a no volver atrás. Comerlas en obediencia era reconocer que la liberación venía acompañada de un rechazo radical a la vieja vida, a los ídolos, a las costumbres de Egipto que aún vivían en el corazón del pueblo. Uno de los peligros espirituales más persistentes es la tolerancia a lo oculto. No siempre se manifiesta en prácticas abiertamente paganas. A veces toma la forma de objetos decorativos, hábitos heredados, frases repetidas o simplemente ambientes que no han sido entregados al Señor. En esos casos, el alma se acostumbra al mal sabor, al peso espiritual, como si fuera normal vivir con cadenas invisibles. Pero las hierbas amargas, por su misma naturaleza, interrumpen esa normalidad, despiertan el discernimiento. Lo que parecía inofensivo se vuelve evidente. Lo que se había integrado a la rutina se revela como obstáculo. Es una amargura que sana porque despierta, que incomoda pero libera. En número 5, encontramos un episodio que, aunque envuelto en simbolismo antiguo, tiene una resonancia espiritual clara para quienes buscan limpiar su casa y su vida de toda contaminación. Dios instruye que una mujer acusada de infidelidad debía beber aguas amargas preparadas con polvo del suelo del tabernáculo. Si era culpable, el agua causaría maldición en su interior. Si era inocente, no le haría daño. Aunque esta práctica pertenece a una antigua dispensación, revela algo esencial. Lo amargo tiene la capacidad de revelar lo oculto. Las hierbas amargas, cuando se integran con fe al proceso espiritual del hogar, se convierten en una declaración. No toleraremos lo escondido, no encubriremos el pecado, no viviremos con lo que contamina. En ese acto simbólico y profético se establece un ambiente donde lo oculto no puede permanecer, porque donde hay luz, las tinieblas retroceden. Donde hay limpieza, la opresión no encuentra lugar. Las Escrituras nos muestran que no hay crecimiento espiritual sin confrontación. No hay madurez sin desarraigo. Jeremías 1:10
contiene un mandato que define el orden de la transformación. Mira, hoy te he puesto sobre naciones y reinos para arrancar y derribar, para destruir y demoler, para edificar y plantar. Antes de construir hay que derribar, antes de plantar hay que limpiar el terreno. Las hierbas amargas apuntan a ese primer paso. No son dulces, no son fáciles, pero preparan el camino para lo nuevo. No hay aceite sin corte, no hay vino sin prensa, no hay liberación sin verdad. Y en esa verdad muchas veces el sabor es amargo, pero es ese sabor el que disuelve las mentiras, el que rompe los pactos antiguos, el que elimina toda tolerancia a lo que Dios no aprueba. Los hogares necesitan pasar por este tipo de purificación, no como rito, sino como decisión espiritual. Examinar lo que se permite, lo que se repite, lo que se ignora. En el lenguaje de las Escrituras, eso es santificación. Hebreos 12:14 exhorta: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No es un llamado a perfección humana, sino a limpieza continua. La santidad se construye en la renuncia a lo profano. Y muchas veces esa renuncia es amarga, cuesta, desafía, pero trae libertad. Porque donde hay santidad hay presencia. Y donde hay presencia, la brujería, la opresión y toda tiniebla pierden poder. La cultura actual ha edulcorado todo. Lo amargo se evita, se descarta, se niega. Pero en lo espiritual, ese rechazo a lo amargo puede significar resistencia al proceso de purificación. La amargura que Dios permite no destruye, transforma, no condena, redime, no envenena, limpia. Las hierbas amargas entonces nos enseñan a abrazar el proceso, a no rechazar lo que incomoda si eso produce un fruto de justicia. Hebreos 12:11 afirma: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Esa es la clave. El sabor amargo es pasajero, pero el fruto permanece. En la vida espiritual, toda contaminación no confrontada se acumula, como una raíz que no se ve, pero que comienza a extenderse hasta dominar el terreno. La brujería opera en ambientes tolerantes, en casas donde no hay vigilancia, donde la oración ha menguado, donde la verdad ha sido suavizada. Pero las hierbas amargas nos recuerdan que hay que cortar de raíz, que no se negocia con la serpiente, que no se dialoga con lo oculto, que la limpieza debe ser total. La sangre del Cordero fue derramada para que el pueblo fuera libre, no para que viviera en mezcla. Y el que ha sido libre no vuelve a Egipto. Esa es la esencia del llamado que las hierbas amargas traen a la memoria: no regresar, no repetir, no olvidar. En Éxodo 13:3, Moisés dice al pueblo: acuérdate de este día en que saliste de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová te ha sacado de aquí con mano fuerte. Esa memoria debe ser preservada. Y cada vez que lo amargo se presenta en la mesa espiritual, es una oportunidad para renovar el compromiso, para decir: no volveré a lo que me encadenaba, no permitiré que lo oculto tome dominio, no ignoraré las señales del Espíritu. Esa decisión es la que marca la diferencia entre un hogar vulnerable y un hogar fortalecido, entre una atmósfera cargada y una atmósfera limpia, entre una vida dividida y una vida consagrada. Las hierbas amargas, lejos de ser un castigo, son una gracia, una advertencia misericordiosa, un llamado del cielo a revisar, a renunciar, a reordenar. No se trata de consumirlas físicamente, sino de entender el principio que representan. El llamado a no tolerar lo que Dios no tolera, a no endulzar lo que debe ser confrontado, a no permitir que el mal se acomode en la sombra, porque el Dios que libera también limpia, y el que limpia también restaura. Pero no hay restauración sin desarraigo, no hay plenitud sin purificación.
y no hay victoria sin entrega radical. Por eso todo hogar que desee ser libre de ataques de brujería debe abrazar este principio. No solo proclamar libertad, sino vivir en pureza. No solo orar por cobertura, sino tomar decisiones que la sostengan. No solo pedir liberación, sino comprometerse con la verdad. Porque las tinieblas retroceden cuando el pueblo se vuelve radical, cuando no hay doblez, cuando no hay mezcla, cuando el altar es restaurado con sacrificio genuino. Y en ese altar, aunque haya lágrimas, aunque el proceso sea amargo, la gloria de Dios se manifiesta. Porque el fuego de Dios desciende donde hay entrega completa, y donde está el fuego no hay lugar para el enemigo. El agua, desde los primeros capítulos de la Escritura, ha sido más que un recurso natural. Es un símbolo sagrado de separación, vida, juicio y restauración. Es el primer elemento sobre el que el Espíritu de Dios se movió en la creación. Como lo registra Génesis 1:2, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esta imagen no es solo poética, es una declaración espiritual. El agua es el escenario inicial de la acción divina. A través de ella, Dios traza fronteras visibles e invisibles, establece límites entre lo puro y lo impuro, entre lo viejo y lo nuevo, entre lo que debe quedar atrás y lo que será transformado. En la batalla espiritual, donde la brujería intenta infiltrarse por medio de ambientes cargados y puertas abiertas, el agua consagrada se convierte en un recordatorio tangible de que todo lo que Dios toca, lo purifica, lo separa y lo redime. Cuando Dios decide juzgar la corrupción de la tierra en tiempos de Noé, no elige el fuego ni el viento, sino el agua. No como destrucción arbitraria, sino como medio para limpiar y comenzar de nuevo. Génesis 7 muestra cómo las aguas del diluvio no solo borraron lo impuro, sino que preservaron lo que había sido elegido, lo que estaba dentro del arca. En este sentido, el agua establece una línea de separación entre lo consagrado y lo condenado. No es una frontera débil, es contundente, no negocia con el pecado, lo cubre y lo disuelve. Así también, cuando el creyente ora sobre el agua, reconociendo su significado espiritual y entregándola a Dios como instrumento de limpieza, se activa esa misma fuerza de separación en el entorno. El agua entonces se convierte en una barrera, no por su naturaleza física, sino por la autoridad espiritual que la cubre. El pueblo de Israel, al salir de Egipto, pasó por el Mar Rojo, no por un camino común, sino por medio del agua abierta por la mano de Dios. Éxodo 14:22 declara: entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Esa escena no solo representa una liberación, sino la señal visible de una transición espiritual. Lo que estaba detrás ya no podía alcanzarlos. Lo que perseguía fue tragado por las mismas aguas que protegieron. Allí se confirma que cuando el agua es separada por el mandato divino, se convierte en muro para el justo y en juicio para el enemigo. En hogares donde se percibe la insistencia de ataques espirituales, el uso del agua consagrada bajo la dirección del Espíritu se transforma en un acto de fe que establece límites que las tinieblas no pueden traspasar. El ministerio de Juan el Bautista también establece la centralidad del agua en la preparación espiritual. Su mensaje no era solo verbal, venía acompañado de una acción específica: el bautismo en agua como señal de arrepentimiento. Mateo 3:11 lo resume así: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego. El agua no salvaba, pero anunciaba lo que vendría. Marcaba el abandono del pecado, la decisión de volverse a Dios. Era frontera entre una vida antigua y una nueva dirección. Así también, cuando se ora sobre el agua en el hogar,
se puede declarar con autoridad que todo lo que pertenece a la vieja naturaleza, todo espíritu de confusión, toda carga invisible, queda fuera. La limpieza no es solo simbólica, es profética, porque el agua purificada en oración, como acto de fe, se convierte en señal de que el hogar está sellado, marcado, protegido. Jesús mismo usó el agua como elemento de enseñanza. En Juan 4, al hablar con la mujer samaritana junto al pozo, declara: el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Juan 4:14. Esa agua representa la vida del espíritu, la renovación interior, la transformación profunda. En contextos donde la brujería busca secar el alma, desgastar las fuerzas espirituales, confundir la percepción, el agua viva de Cristo se ofrece como fuente inagotable. Orar sobre el agua, bendecirla, reconocer que cada gota puede ser instrumento de limpieza espiritual, no es un acto supersticioso, sino una expresión bíblica de dependencia del Dios que purifica, que restaura y que llena de vida. En Apocalipsis 22:1, Juan ve un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Esa visión final conecta con el principio. El agua como manifestación de la presencia divina, como símbolo de eternidad, como declaración de que en la presencia de Dios no hay sequedad, no hay corrupción, no hay opresión que pueda resistir. En cada hogar donde se activa el poder espiritual del agua consagrada con fe, se establece una señal. Aquí gobierna el Cordero, aquí fluye la vida, aquí no hay espacio para lo inmundo. No basta con conocer el simbolismo espiritual de los alimentos sagrados. El conocimiento sin acción pierde fuerza. Lo que transforma el ambiente de un hogar no es solo la comprensión, sino la obediencia que activa lo que Dios ha revelado. Por eso, cuando se habla del pan, la miel, el vino, el aceite, las hierbas amargas o el agua, no se trata de almacenarlos en la alacena ni de tenerlos como recuerdos religiosos. Se trata de consagrarlos con fe, de usarlos con entendimiento, de colocarlos bajo la cobertura de la palabra, para que cumplan su propósito como instrumentos de guerra espiritual, restauración y limpieza. En el reino de Dios, nada ocurre por casualidad. Cada acto tiene un peso eterno cuando es hecho en obediencia. Así como Moisés levantó su vara para abrir el mar, como los sacerdotes pisaron el Jordán para que las aguas se detuvieran, como el profeta Eliseo arrojó sal en las aguas para sanar la tierra, cada acción respaldada por fe y dirección divina tiene repercusiones espirituales. En el hogar, esto significa tomar estos alimentos sagrados, no como símbolos vacíos, sino como llaves que abren la manifestación de la presencia de Dios. El pan puede ser colocado en la mesa con oración, recordando la provisión y la unidad del cuerpo de Cristo. La miel puede ser bendecida como representación de sabiduría y dulzura espiritual, restaurando el lenguaje, la comunión, el entendimiento. El vino puede ser orado como memoria del pacto y el aceite usado como señal de autoridad, limpieza, consagración. El agua puede ser rociada en oración sobre los espacios, no por ritualismo, sino como testimonio visible de que todo lo que está bajo ese techo pertenece al Señor. Las hierbas amargas, cuando se entienden espiritualmente, activan un arrepentimiento genuino, una separación total de lo que no honra a Dios. Pero no hay eficacia sin fe. No hay autoridad sin obediencia. No hay victoria sin alineación con la palabra. Por eso, cada alimento debe ser usado en oración, con versículos que respalden su significado, con una confesión verbal de fe y con un corazón recto delante de Dios. Hebreos 4:12 lo declara sin ambigüedad, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Es esa palabra la que se debe pronunciar mientras se bendice el pan, mientras se unge con aceite, mientras se rocía el agua. No se trata de copiar fórmulas, se trata de caminar con discernimiento, guiados por el Espíritu,
afirmados en la Escritura. Cuando los discípulos preguntaron a Jesús por qué no pudieron echar fuera cierto espíritu, Él les respondió en Mateo 17:21, este género no sale sino con oración y ayuno. Hay batallas que requieren más que palabras, requieren entrega, disciplina, posicionamiento espiritual. Así también, el uso de estos alimentos sagrados no debe estar separado de una vida consagrada, de una búsqueda constante de santidad. No hay poder en el acto externo si el corazón está lejos. Pero cuando el corazón está rendido, cuando hay arrepentimiento, cuando se busca la voluntad de Dios por encima de todo, entonces cada acto de fe se convierte en un arma poderosa. No por el elemento en sí, sino por el respaldo divino que lo acompaña. Es fundamental que al usar estos alimentos se haga con reverencia, con responsabilidad, sin superstición ni ligereza. Se ora sobre ellos, se declara la palabra, se bendicen los espacios, se unge, se parte el pan, se bebe del vino consagrado, se purifica con agua, se renuncia a lo oculto. Y se hace todo esto no por religión, sino por fe viva. Porque donde hay fe, hay movimiento del cielo. Donde hay obediencia, hay manifestación. Y donde la presencia de Dios habita, toda obra de las tinieblas es destruida. Porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. La verdadera victoria espiritual no se alcanza solo con conocimiento, sino con decisión. Cada alimento sagrado que hemos explorado a lo largo de este mensaje no solo apunta a una acción externa, sino a una transformación interna. Porque más allá del pan, del aceite, del agua o de las hierbas, lo que Dios busca es un hogar alineado a su presencia. Una familia que no solo lo invoque cuando hay peligro, sino que lo honre con constancia. La brujería y las tinieblas no resisten la atmósfera de una casa rendida, una mesa consagrada, una vida donde cada detalle refleja que el Señor es el centro. Esta no es una estrategia momentánea, es una cultura espiritual, una manera de vivir donde todo lo natural se convierte en altar, donde lo cotidiano se transforma en territorio santo. No se trata de pelear más fuerte, sino de habitar más cerca, de permitir que cada rincón del hogar sea morada del Espíritu Santo, que cada gesto, cada oración y cada alimento esté bajo su gobierno. Porque cuando Él reina, la oscuridad huye. Hoy el llamado no es solo a proteger, sino a establecer, a no vivir a la defensiva, sino a tomar posesión del ambiente con la autoridad del cielo. Lo sagrado no es algo que se esconde, es algo que se manifiesta. Y donde lo sagrado gobierna no hay pacto oculto, ni maldición generacional, ni sombra que resista. Allí todo se alinea, todo se purifica y todo es transformado por la gloria de Dios.